Buenos días tengan todos hoy, día 24 del mes 6 de 2023. Te traigo firme palabra de Dios mediante el apóstol Pablo y los escritos proféticos profetizados en los Salmos. Pero vamos a leer primeramente la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y algunos versos directos de su epístola. Comencemos con la escritura en Romanos 5. Leemos así, como dice la palabra en la epístola, la carta de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Mashiach, el Mesías, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Mashiach, el Mesías, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo, podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Mashiach, Mesías, murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Mashiach, el Mesías, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, a Mashiach, el Mesías. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, por el juicio a la verdad vino, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Mashiach, el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna
por Amashiach, el Mesías, Señor nuestro. Amén. Estamos viendo ahí, estamos oyendo todo lo que especifica el apóstol, cómo relaciona lo pasado y lo presente. Considero que deben de entender que la muerte reinó. Dícese ahí que del primer hombre de Adán hasta Moisés. Pero si nosotros no nos vamos literalmente a ir a expresar la condición esa desde el primer hombre Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Es simbólico, porque la muerte no está desde aquel tiempo hasta ese tiempo que se expresa ahí, sino ya no tuviéramos que morir en Amachía. Entonces ya nosotros no tenemos que morir, tenemos la vida eterna. Nos están mirando cómo es la forma simbólica, dicha expresada de una manera, como si ya se haya anulado ya la muerte ya, no. Está expresado por el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una situación que el primer planteamiento que se hizo por la ley es considerarla de tal manera que pongamos atención a esa gracia que está expresada ahí por Dios. ¿Qué cosa es la gracia? Imagínense qué cosa es la gracia. La gracia está en la obediencia. Si no se obedece los mandatos del Señor, ¿cómo es posible que la ley no cumpla su propósito que Dios, para el cual Dios la mandó? Porque el significado, desde el primer hombre hasta Moisés, significa no la muerte física del hombre, porque la muerte física del hombre es hasta el último propósito de Dios. Cuando ya estén todos los recursos cumplidos, hasta el fin, entonces es que viene a producirse lo que está expresado para que tengamos vida eterna y no hay muerte. Porque si es desde Adán hasta Moisés, ya entonces nosotros no tenemos que morir, no nos morimos, ¿verdad? Eso es imposible, entonces no se puede entender literalmente. Tiene que hacerse espiritualmente, como dice, como dice Dios en el profeta Daniel, capítulo 12, verso 10, que los inicuos no entienden. Los violadores no pueden entender las cosas de Dios. Está violando la ley, no puede entender lo que es el curso de la ley de Dios, sino que los que son aquellos entendidos de Dios entenderán las cosas. Si se reflexiona y se lee bien las cosas como están escritas, pero la elevan al sentido espiritual, porque se ha de entender espiritualmente. No se puede entender las cosas literalmente. Porque tenemos que hacer literalmente lo que espiritualmente se nos está expresando
Así es como es la condición. Por eso es que el pecado crece por la ley. Porque nos da a entender. Pero la ley es un stop. Usted tiene el semáforo, luz verde, luz amarilla y luz roja. Todo el mundo está parado en la roja, pero viene una ambulancia. Y entonces los que tienen permiso para pasar, porque tienen la verde, tienen que darle permiso al grito de la ambulancia. Y pararse y pasar la ambulancia que lleva una persona herida o débil, qué sé yo, como esté. O va urgente a buscarla. Eso es lo que se refiere a la ley, no que la ley ya Machía quitó la ley, ya entonces podemos robar, podemos actuar de la manera que se nos da la gana, de la manera que se nos pegue, como dicen los mexicanos. No, no se debe matar, no se debe hurtar. Hay que considerar al ajeno que es tu prójimo. No podemos desear su muerte, su exterminación, su exterminio. Eso lo hacen los enemigos de Dios, influenciados por Satanás, según dice el apóstol Pablo, como dije, y expresé que en otros capítulos iba a decir cosas que habla el apóstol Pablo, que están ahí, que también lo dice el profeta Daniel. ¿Dónde vemos estos personajes levantados en estos tiempos ya finales, como todo el mundo, si esto lo estamos entendiendo? Pero hay cosas que se entienden, pero hay cosas que están y no están. Mire usted qué cosa. Cosas que están dictados de Dios para que el hombre cumple y no están en el cumplimiento en los hombres, en la humanidad. Porque la palabra de Dios es para que cumplamos, para salir del atolladero del pecado, del fango, y vivir en la justicia de Dios. ¿Cómo entonces vamos a creer que yo que cometo una violación, un crimen, ya no, ya podemos hacerlo ya, todo lo que se nos venga, se nos pegue en gana? Eso no es correcto. Nada, ninguna cosa mala que esté aún dicho en las escrituras, que son pecados. Ellos han crecido. Es lo que tenemos que ver o como tenemos que ver, porque no existe la ley en ellos. Pero si la ley existe en ellos, se acabó el pecado. Ahora, ¿qué es el oficio de Amachía? O sea, que Dios lo ordena. Dios nos salva a través de Amachía, a través de los profetas, de los apóstoles, de todo el que anuncia correctamente su palabra, porque no se puede deshacer ni un punto de los mandamientos de Dios. Estoy diciéndoselo de muchas maneras. Debemos ver lo que dicen los profetas, los apóstoles, que nos van anunciando camino de Dios, el camino en el cual debemos estar. Vamos a leer ahora y después continúo con los apóstoles Pablo. Los escritos proféticos en los salmos.
¿Qué nos indica? El Salmo 119, capítulo 119, verso 1. Leemos entonces en el Salmo 119, el verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bien. Nunca podemos ser perfectos, normal, como la carne, viviendo en la carne. Pero si andamos en el camino que Dios trazó, como dice Pablo en Romanos 4, 12, los que dan los pasos de Abraham, los pasos que dio Abraham, porque Abraham tiene, igual que Cornelio, Dios oye la gracia que hay en Cornelio, que es buena, y entonces le manda a que esa gracia que tiene se la justifica Dios. ¿Mediante quién? El apostolado que tiene Dios en la tierra. En ese momento, como le he dicho en otras ocasiones, las cuerdas es el apostolado. Porque en el antiguo, como leemos ahora en el Salmo, son las coyundas profetizadas. Bien, eso se puede entender fácil y sencillamente así. Dar los pasos, los que dio a Machía. Andar como él anduvo, dar los pasos. ¿Cómo él anduvo? Yo no he venido a abrogar los profetas ni la ley. Son pasos. De cierto os digo que no perecerá de la ley una jota ni un tilde. Razonen el conjunto de una cosa y la otra. Hay dos causas escritas. Dos causas escritas. Vamos a leer esta continuación de paso. Salmo. En el mismo Salmo 119, capítulo, verso 142. Dice así. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La verdad. 151. Cercano estás tú, oh Dios, y todos tus mandamientos son verdad. Si andamos en sus mandamientos, andamos en la verdad. Si desechamos sus mandamientos, estamos desechando a Machía, porque a Machía propiamente es un mandamiento de Dios, que lo tenía preparado incluso desde antes de la constitución del mundo. Es como decir, la obra de Dios es como toda obra, una novela, es una obra. Y ponen los personajes, Dios tiene desde el principio, tiene a Machía, el verbo. Al principio era el verbo, dice San Juan, desde el principio. Entonces ese principio que se habla ahí no es Dios, es el Dios Amachía, como dice Salmo 82, 6 y 7. Vamos a leerlo también después de esto. Vamos a leer ahora el 160. El verso 160. El principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No es el Amén. principio de Dios, es el principio donde es su palabra constituida en nosotros, en el mundo que Él formó.
porque Dios no tiene principio de día ni de años. Eso se nos informa en las Escrituras y eso lo informo yo así. Dicho así de esa manera y de esa manera la digo yo y de esa manera léanla que así está bien. Porque hay muchas maneras que se leen y no son justas, son del enemigo. Están plasmadas en escritura porque el enemigo tiene poder para desviarle al hombre, la mente del hombre y escribir cosas que son profanas, que no son justas, que no son de Dios. Y eso lo veremos. Cuando Dios dijo, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses, es que no hay dioses más ninguno. Posiblemente que en chino se llame Ulalo, en árabe se llame Alá, en americano se llama God. Bueno, en hebreo se llama, ¿cómo se llama en hebreo? Elohim. Elohim, el Eterno, el juez. Elohim, juez de jueces. Elohim, juez. Elohim, jueces. Y punto. Ese es el punto verdadero donde debe razonar todo el mundo. Dios es uno solo. ¿Por qué la discordia? ¿Por qué el disgusto? Porque antiguamente cada cual se hacía un Dios propio, una imagen diferente unos de otros, no la imagen a la que estamos hechos, a la imagen de Dios y su semejanza. Se hacen otra. Por eso somos hechos a la imagen de Dios porque podemos hablar, podemos ver. Si se está dicho en las Escrituras, en los Salmos. Tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no huelen, orejas y no oyen, porque son muñecos lo que están haciendo los hombres. Y no se dan cuenta que, no, que eso está muy prohibido por Dios. Y eso es lo que tiene la Iglesia Católica. ¿Por quién están dirigidos entonces? Como dice el apóstol Pablo, como dice el profeta Daniel, como dicen los salmos, en los salmos. Cogen un palo, con una parte cocinan, con la otra hacen un muñeco y tú eres mi Dios. ¿Qué clase de consideración es esa? Llevan la mente a ser como los animales que tienen nada más que instinto, no tienen pensamientos, razonan con instinto. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Llenar de idolatría física, en muñecos y qué sé qué cosa. Y en idolatría de palabras y de acciones mentirosas, como dice el apóstol Pablo en Roma, en la epístola de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, donde están guiados por Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13, verso 9. ¿Quién los guía? Satanás. ¿Quién los guía? El hombre de pecado, el hijo de perdición. A través del primer pecador que estaba en el mundo, antes de que el pecado existiera en el hombre. Porque Dios hizo un hombre justo y le hizo una mujer justa, una ayuda idónea. Pero ¿por qué estaba ya el pecado en el mundo? Porque estaba Satanás lanzado para acá. No tenía ocasión de estar en el lugar. Pero Dios quiso comprobarle a él que él vence a Satanás en el nombre que hizo. Hay cosas que no se dicen, pero los entendidos entendemos las cosas que aunque no se digan, porque muchas cosas se dicen y son simbólicas y no son reales, pero no la entienden porque no son entendidos. Porque los que tergiversan la palabra de Dios, la desenredan
es porque tienen ordenanzas diabólicas. Por eso Amachía dijo en San Juan 8:44, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestros padres queréis hacer. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que están influenciados por Satanás. Vamos a ponerle, Dios dijo, Dios dijo, yo no di nombre ninguno. Lo dijo él claramente. Yo no di mi nombre. No le di mi nombre a Abraham, no le di mi nombre a nadie. Lo dice escrito, escrito. Ya lo dice en Éxodo 6:3. A Moisés en Éxodo 3:14 está diciendo, yo soy el que soy. Precisamente está diciendo lo que dijo San Juan allá en capítulo 1, que el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque puso ahí verbo. Yo soy el que soy, puso un verbo. Él no puso el nombre ese que pusieron ahí en las escrituras. Es fácil, te estás oyendo y estás alabando y rezando a Dios a nombre de Amachía, con nombre falso, poniendo nombre de Amachía falso. Ese pecado que está en la mente humana, hay que destruirlo. Para ser un verdadero y un perfecto delante de Dios, tenemos que andar en el camino de Dios, como dice el salmista, en sus mandamientos. Amachía lo dice y lo repite. Y se finaliza en Amachía como el último mandamiento de Dios, que está en la agenda de Dios. Analicen bien lo que digo. En la agenda de Dios está Amachía como principio, pero formado en el final. Porque por un hombre es caído y por un hombre es levantado, por el Hijo es levantado. Por eso la muerte existe hasta en Amachía, porque es hijo de hombre y tuvo que morir. Y no solamente muere por el pecado del hombre, sino porque Dios lo toma así, es una persona única que Dios tomó en ese aspecto para hacer ese trámite, que se estableciera el trámite ese que tiene Dios establecido. Pongan la atención a las cosas que hablo y vayan conectándose con el Espíritu Santo. Examinen los espíritus a ver cuáles son los que han dicho mentiras y están escritas las mentiras y muy metidas. ¿Para qué? Para que la gente se confundan bastantemente, pero los entendidos entenderán. En cualquier época entenderán. Por eso es que dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso usted ve que a mí no me ofende el que me den el visto bueno a lo que yo estoy diciendo. Por los muchos, cuando uno de las farándulas del mundo hablan o qué sé yo, qué sé cuándo, tienen muchos seguidores, pero lo siguen al hombre, no siguen al Mesías. Los que seguimos al Mesías son los pocos. Amén. Cuando se dice de los altares, allá en el Apocalipsis, una cosa simbólica a los que faltan, y estamos en los que faltan son en el tiempo final, y es a los que yo les hablo, o lo que supongan que es el que Dios habla por medio de mí, igual que habló por medio de Moisés, de Mashiach, aunque yo no sea profeta, aunque yo sea un insignificante para el mundo y para la familia y para todo, porque a Mashiach dijo, ¿quiénes son mi madre y mi padre? Así que toda esa gente que ofende las cosas dichas de Dios, no son ni madre, ni padre, ni hijo, ni hermano. No son de la familia de Dios. Entonces que le dan el visto bueno a los de las farándulas, como he dicho. Millares de personas, y a mí no.
15, 20, 30, 100. ¿Por qué? Porque porque son los mínimos, los menos como dijo Machía, los que andan por el camino estrecho y angosto. O sea, ¿por qué estrecho y angosto? Porque es andar contra las cosas del mundo, que son amplias. Hacer lo que uno quiere, andar, caminar, conociendo tierras y conociendo lugares, que en definitiva todo eso se vuelve polvo, porque Dios va a transformar la tierra otra vez, no la va a quitar. Los fundamentos de la tierra no lo va a quitar ni la bomba atómica ni nada, no lo va a quitar nada. La maldad y el mal es el que Dios va a destruir por el fuego, por medio de fuego, de pruebas. Así que razonen que ningún punto de la ley se puede quitar. Vamos a leer ahora ahí. El Salmo 82, sobre todo lo que está diciendo Pablo ahí en Romano. Salmo 82, versos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. ¿Por qué? Porque son tiranos. Toda esa gente que están representando hoy en día a los países son tiranos, tiranía. Porque siempre están tratando de eso. Mira el Putin ese, queriendo cogerse para su provecho. Su federación. Superación de él, para que no superen los otros. Para el que está cercando de él, es más cerca de él está al tener los lados protegidos. Protegerse con los lados. Y entonces, ¿quién le llama que es bueno? Los más que son estúpidos, los más. China, tantos millones de chinos. ¿Quiénes son mayores en millones de chinos que la China? Pues son los más, los que los demás lo acogen. La mundanalidad, la desvergüenza. A querer quitar a los Taipei que salieron huyendo de ellos, porque les pertenece a ellos, ¿sí? Como no. Todo lo que no es de Satanás tiene que ser de Satanás, porque les pertenece. Es igual que todos los evangélicos que son las hijas del catolicismo, pertenecen al catolicismo. Efectivamente, están claros en eso. Son sus hijas. Y las reclama porque son sus hijas, porque tienen los derechos de que ellos alegan la doctrina que ellos hacen, las leyes que ellos han determinado, sus normas, sus dogmas, sus decretos. La tienen los evangélicos porque no tienen los de Amachía. Porque si usted obedece a Machía, no tiene que obedecer al nombre falso que le dio el catolicismo a Machía. Que ustedes entienden que en Hechos 11:26 se empiezan a llamar ya por un nombre de la bestia que le dio tanto a Dios como a Machía. Entonces Pablo, muchos creen que quitó la ley, que en Pablo, por todo lo que está diciendo, como no lo entienden, como dice Pedro, que muchas de las epístolas de Pablo la tuercen, pero que tuercen las otras escrituras también. Para perdición. Para perdición de sí mismo. Todos esos pastorcitos, todos esos proféticas, todos esos ministros, todos esos sacerdotes, obispos que se enuncian a sí mismos, que el mal espíritu los anuncia para hacerse que son, pero si son desobedientes a un punto de la ley de Dios, ya tiene todo el de género, ya están destituidos del reino de Dios. ¿En qué reino están entonces? En el de su padre Satanás. Y su padre Satanás les ofrece reino.
Sí, el mentiroso, el rapto, serán raptados como ustedes, con desobediencia a los mandamientos de Dios. Van a ser trasladados como fue trasladado Elías, Amachía, Enosh, Moisés. Ah, ¿dónde está la muerte de Moisés si Moisés no, Dios se lo llevó? ¿Dónde lo enterró? Supóngase bien, ¿dónde lo enterró? Busquen el esqueleto de Moisés por ahí, La sepultura. la sepultura. No saben. No saben, los judíos no saben. Y menos los que se dicen cristianos, menos. Bueno, no, que sean cristianos no lo son nada, porque no son, porque eso que está escrito ahí en San Mateo 24, eso no son de cristianos, no, se dice Amachía, el Mesías de Israel, el Ben David, el hijo de David, según preceptos de Dios establecidos. Es hijo de Abraham y que fue hijo de esto, que fue hijo de qué, de Adán, que fue hijo de Dios. Así dice la Escritura. Yo no digo que fue, es que es. Porque todo para Dios es así. Cuando Pablo dice, ¿dónde está o muerto tu hijo? Y yo les digo a ustedes, ¿para cuándo es eso? Literalmente no se puede considerar, es espiritualmente. Porque la muerte es hasta la venida del Mesías. Y allí va a haber el cumplimiento del juicio de Dios. Es antes de la venida, ¿no, Señor? Viene y se hace el juicio porque en San Mateo 7, del 21 al 23, está diciendo que se presentarán ante Machía. Yo hice esto, yo lancé demonios, yo hice milagros, porque Satanás sabe hacer muchas cosas. Lo mismo pone una enfermedad que la quita, porque tiene poder, pero no es el sumo poder. El sumo poder es de Dios, del Eterno. Amén. Que a Mashiach trajo la eternidad. La palabra de la eternidad es de Dios, del Amén. Padre. A Mashiach es un vehículo, de un traspolín para salvarnos, como Moisés, que nos dio la ley de Dios. No la dio Moisés. La ley es de Dios. No es de ningún profeta, no es de Mashiach que es profeta, es del Padre. Los mandamientos son de Dios. Todo lo que salió de la boca de Dios, según Isaías 55:11, tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo ha enviado. ¿Cómo tú vas a quitar la circuncisión que fue enviada por Dios? Eso lo dice Pablo en la carta a los hebreos. Y están dudando de que quién hizo la carta y todas esas cosas, porque eso las pone, eso son cosas que hace el diablo para no hallar la identificación de aquel que Dios ordenó para eso, para hablarle a Israel y hablarle a los gentiles. Pero es que los apóstoles todos le hablan a los gentiles. Fueron enviados al mundo. Y unos murieron en China, otros en África, acullá, donde quiera que fue uno de ellos. Que incluso hasta sus palabras no fueron escritas, después fueron traicionadas, como ha hecho el catolicismo, que se levantó el hombre de pecado y de perdición. Traicionar por aquel que estaba enredado ahí, en la palabra ahí, en lo que Dios hizo en la tierra. Porque ligeramente no se habla profundamente, pero se dice que estaba la serpiente ahí. Pero es que en la serpiente estaba plasmado el iniciador de aquel que inició la traición en el cielo y ya estaba derrumbado. ¿Dónde estaba? Cuando Dios hizo la tierra lo zumbó, porque mientras no lo había zumbado, pero hizo la tierra para zumbarlo de quirimbombo, encadenado a la tierra,
hasta que sea celebrado su juicio. Igual que se le celebra el juicio a todo el que no rectifica. Porque el que rectifica, ahí tenemos la prueba cuando Mashiach fue crucificado por el escándalo que tenía que venir por causa de la humanidad también, porque Dios lo tenía preparado para eso, para salvar al hombre, por el amor suyo. San Juan 3:16, al hombre, al mundo. Pero aquel que estaba en la cruz también le dijo al otro, nosotros estamos justamente aquí porque nosotros robamos, nosotros matamos, nosotros hicimos lo que nos dio la gana, violamos, hicimos todo lo que, todo lo que nos inculpa la ley. Por eso es que crece, la ley crece por el pecado. Eso lo dijo Pablo ahí, en Romanos 5. Pero ese es el crecimiento. Porque si no está la ley, no hay pecado. ¿Quién va a culpar a otro si no hay ley? Pero estuvo la ambulancia con el permiso del pase. ¡Ah! ¿Cuál es? Amachía. Es el pase, el puente, el mediador. Amén. ¿Qué sucedió? Que en ese momento la autoridad de Dios en Amachía perdona todas las sandeces, todo el pecado que hizo ese individuo por reconocer la justicia. Entonces la justicia hay que reconocerla, como decía ahí en los Salmos, como dice Pablo. Amachía es ministro de la circuncisión. Lo dicen el mismo Romanos. Entonces, ¿cómo leen las Escrituras? ¿A quién le están considerando? Cuando Pablo dice, somos la circuncisión, léeme ahí, Filipenses 3:3. Leemos en la carta de Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Amashiach, el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Ay, señores, miren, estas son palabras muy duras. Los que no se circuncidan tienen confianza en la carne porque les son más favorables a no santificar a Dios que no teniendo confianza en la carne, entonces son del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque están obedeciendo el mandamiento. Amén. Porque somos de la circuncisión. Entonces, ¿a quién estamos diciendo que somos de la circuncisión? A los judíos, al pueblo de Israel. No dice que la ley fue hecha y desde antes de Moisés, en Abraham. Entonces, no era judío, era un gentil. Y si los gentiles, como dice Pablo en el Romanos 2:25, si cumplen la ley, ¿condenan a quién? A los que con la circuncisión no obedecen la ley. Pero quiere decir que, que los gentiles no tienen que ser circuncidados y darle obediencia a la ley. Pero ¿qué obediencia si no se circuncida? Si salió de la boca de Dios, igual que todos los demás mandamientos. ¿No verdad? Que esto es un razonamiento para los pocos. Para que por los violadores, los violentos, los matadores, suframos nosotros, tengamos sufrimiento. Pero en ese sufrimiento tenemos entonces, por la fe, confianza. Entonces, dispénseme.
pero las cosas vienen porque somos de la circuncisión. Porque si la ley no se pudiera guardar como piensan muchos, no, que qué sé yo, que se cuando un cacareo de eso que hubo ahí, que si venían de allá y que si, que dice que había que circuncidarse, que los que creen tienen que circuncidarse, pero como no, entran en la obediencia, entran en la planificación de Dios. También se dice ahí en Efesios. Si tú estabas ajeno a los mandamientos, estabas ajeno a los pactos de Dios, pero si has entrado en los pactos de Dios, eres un israelita más. En consideración, no literalmente, sino espiritualmente, que es como se ha de entender las cosas espiritualmente. Por eso es que te mandan a beneficiar a Israel. Literalmente. Para como lo hizo, como dije, el centurión romano, Cornelio. Cornelio. Dios le mandó para que consideraran lo que los apóstoles, los profetas instruían de Dios. Podía el Espíritu Santo, mediante el ángel, decirle, oye, tal, pero el ángel no estaba autorizado, ¿no se dan cuenta de eso? El que estaba autorizado era Pedro. Dios tiene reglamento. Por eso el apóstol Pablo dice, hágase todo decentemente y en orden. Es lo ordenado. Esa es la decencia. Y en ser decente es no contaminarse con las actuaciones de la carne como tenemos hoy en día, que se está viendo lo que había en el pasado. Entonces es verdad que lo que había en el pasado, que Dios condenó pueblos por la magnitud y el crecimiento del pecado en esos pueblos, por hacer lo que les da la gana, lo que les viene a la mente. Y la mente hay que contrarrestarle, ponerle freno. Amén. Hay que ponerle freno, tienen freno los barcos, estos, los otros, los carros, pero el hombre no tiene freno. Entonces, ¿cómo está desenfrenado? Desenfrenado, ¿no? Desenfrenado. Desenfrenado, sí. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estaban aquellos pueblos? Y Dios los barrió. Y barrió a todo el que, eso para darle plazo a Israel, para que se cumpliera el plazo de Dios, el territorio para dárselo a Israel. Por cumplimiento, porque ya ya que ellos habían cumplido con Dios y Dios tenía una promesa con ellos, tenía que cumplir la promesa que le había prometido a ellos, y de ellos a su descendencia. Y vinieron los enemigos que no tienen promesa a quererle quitarle la promesa de Dios que le dio a Israel, el pueblo, el territorio que se lo concedió, se lo quitó a los otros pueblos. Mientras que los filisteos le quitaron los pueblos a los hebeos en hebreo, abeos en hebreo. Vinieron de allá de Grecia, una tribu de esa, pácata, y pelearon contra aquella gente, le quitaron los territorios, habitaron en todo lo de Filón ese ahí, como dicen los filisteos. Y luego se convirtieron en palestinos, porque vino el imperio romano que quitó al imperio griego, ¡pam! Y los nombró todos estos territorios a nombre de la mujer de él, el emperador, palestino, Palestino. porque eran así.
Todo el que ama le ponen en la situación, en guerra, en lo que sea, que hay muchas calles que se llaman de nombre de, Persona. de personas que han sido ministros y, y guerreros en la palabra de Dios y todo. Y hay muchas cosas de esas, bueno, en todos los lados y todo el mundo siempre ha sido así. Pero aquel que recibió la justicia de Dios en un momento nada más, allí cuando estaba en la cruz, recibió la Oh, justificación, gloria a Dios. el Gloria a Dios. perdón. Y el perdón se le ofrece a aquel que se arrepiente de, de transgredir la ley de Dios, porque el Señor lo dijo. Nuestro Señor Amachía, el Mesías, lo dijo. Yo no vine a abrogar, yo no sustituyo la ley por nada, vengo a cumplirla. Me tienen que matar porque el Padre me mandó a que me mataran para llevar la transgresión. La salvación no es mía, es de mi Padre, que es el que me envió, como dice en Juan 7:16. Es de mi Padre la Amén. doctrina. Amén. Gloria. Él me envió. Que han puesto muchas cosas tergiversadas, enredadas en la escritura, y no hablan la verdad, y no viven en la verdad. Son muchos, dense cuenta, mucha cristiandad, millones de cristianos. Oh, la iglesia católica es la más grande, sí, en la humanidad, pero no tiene ni un punto de Dios. Porque incluso las personas cuando, sin fue ningún punto de la ley de Dios, dice Dios que lo hace culpable de todos los demás puntos, de todo, lo hace culpable de todo, pues yo digo, todos los demás puntos. Obedecí madre y padre, no obedeciste a nadie, porque si no me obedeces a mí, Ujú. no ha obedecido al Padre. Punto. Madre es mi palabra, tu madre es mi palabra. Si no obedeciste mi palabra, no obedeciste a mi madre. Lo dijo Machía. ¿Quiénes son mi madre y mi padre? Los que obedecen la palabra del Señor. Sí, amén. Ja, ja. Quiero poner en conocimiento también la palabra esta que dice, Amachía es precursor. Moisés es precursor de la ley también. ¿Por qué? Porque Dios la escribió para que Moisés la mostrara al pueblo. Dice, Besoja Torah Samuel en Israel. Esta es la ley que puso Moisés ante los hijos de Israel. ¿De qué ley? ¿No es la que escribió Dios? ¿De quién es entonces la ley? Porque incluso en el Nuevo Testamento dice la ley según Moisés. Sí, es según Moisés, pero no es de él. Porque no les dan la gana de ser sinvergüenza porque son hijos del sinvergüenza. Y no saben acatar las cosas como son. Porque no son entendidos. Sencillamente, como dice ahí el profeta, no son entendidos. La salvación no es de Amachía tampoco, el Mesías. Es del Eterno. Gloria a Dios. ¿Quién lo propuso a él? En las Escrituras. Como dice Johanán, Juan, en Apocalipsis. Y Galul, Apocalipsis. Apocalipsis.
Él es un mediador. Es él mismo. El Evangelio de Juan. Pero si yo lo anuncié. ¿De quién es? ¿De Juan? Tampoco. ¿De quién es el Evangelio? ¿De Pedro? No, señor. ¿De quién es el Evangelio? ¿De Pablo? No, señor. Tampoco. ¿De quién es el Evangelio? ¿De Amachía? No, señor. Él mismo lo dijo. Y toda esa discusión que hay ahí, que él se igualó al Padre, que se anonadó a sí mismo. No, señor, a sí mismo no ha hecho nada. Dios lo hizo a él. Amén. Lo agachó a ese hombre que iba a nacer de una mujer. Porque lo conoció desde el embrión, no anteriormente. En la agenda de Dios estaba dispuesto ese Amachía. Y vino por último tiempo, Gloria a Dios. ya por el postrer tiempo. Ajá. Entonces, precursor de la ley, Moisés, porque está programada por Dios. No vine a quitarla, sino a cumplirla. Amén. Es claro, es precursor. Gloria a Dios. Y ni una jota ni una tilde se perecerá de ella. En la eternidad somos hijos todos de Dios, tanto Mesías como el otro. Pero cada cual está en la morada que Dios lo ponga a uno, porque hay muchas moradas. Pero ¿a quién hizo Dios morir para que tengamos esta, esta idea de tener resurrección? Esta idea de promesa Salvación. eterno, que es el que nos ha prometido todo. ¿Dónde está como mediador? Léeme ahí. Timoteo, ¿no? Romano, no. Eh, Hebreos 6, Los mediadores. Hebreos 6, Hebreos 6, verso final. Mm. Leemos entonces en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 6, verso 20, donde entró por nosotros como precursor Mesías, hecho pontífice eternamente, el sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dicen los sanos? Está profetizado. Sacerdote, para siempre. La Mashiach es el espíritu de la profecía. Gloria O a sea, Dios. que todo lo que se analiza en la dote y dádivas de Dios, a Mashiach es la principal causa de Dios presentar la salvación. Porque la presenta en Moisés y la presenta en Amachía. Hay dos que tienen que morir. Por la causa de Dios. Eso que está dicho en Apocalipsis, la gente no lo entiende porque eso es simbólico.
está Moisés y Amachía, donde Dios presenta la ley en el hombre y la termina en el Hijo. Y ambos son muertos por el mundo. Por eso se dice en la plaza. Y que luego se levantaron. No están levantados. En el que se habló primero y en el que se habló segundamente. El que se habló segundamente estaba primero. Por eso es que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque no hay diferencia. Tic, tac, tic, tac. De uno para otro, de uno para otro. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Fue el planteamiento de Dios por primera vez y por segunda vez. Para que nadie crea que va a ser eso que se dijo allí, porque es una cosa que se hizo como el enemigo de Dios la hizo, de raptar. ¿Cómo va a raptar a nadie que no obedezca lo primero que dio Dios? No comas de ese árbol. Ese fue el primer mandamiento. Fue prohibido comer del árbol. Fue la primera ley de Dios, primer mandato que sale de la boca de Dios. Y el nombre puesto por el enemigo de Dios en español no está puesto en hebreo. En hebreo está puesto 4 letras. Y son las únicas que se asemejan a Dios. En español, D-I-O-S, Dios. 4 letras. Pero no están dichas porque no las entienden. Y lo que se entiende, porque saben bien que hay una sinvergüencería por el medio, Dios lo sabía. Por eso que para Dios se dice en la escritura que iba a llevar a Moisés porque Moisés era un testigo de Dios, fiel. Entonces, aunque Dios haya hecho lo que haya hecho, para Dios es un testigo fiel. Yo lo que haya hecho, soy un testigo de Dios. Porque hay testigos falsos. Los falsos testigos de Dios. Ya lo dijo Machía. Falsos profetas. Falsos ministros, falso todo lo que esté falseando la palabra de Dios. El orden de las cosas de Dios no se pueden falsear, son eternas. El evangelio de Dios es eterno. Ya ese sí pasa a toda la generación, pasa la muerte, pasa todo. El mandamiento de Dios es eterno. Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios cuando de la resurrección? Su ley es eterna. ¿Cuál es su ley? Te voy a hacer santo y eres santo porque yo soy santo. Y a los hijos de Dios aquí los llama él santo, porque Dios es que lo llama santo. Bueno. Pablo y los apóstoles hablan a los santos, no a los muñequitos de palo y de piedra, de yeso, ni nada de eso. Tenga el Señor misericordia de todos que puedan entender esta pequeña palabra que les he hablado en una ocasión más.
refúgiense en ella. La Mashiach es un mandamiento de Dios. Es el último mandamiento de Dios. Por eso es el fin de la ley. Entiendan claro, convénzanse de esto. Pidan a Dios en nombre de Amachía. Y Él dice que Él hará, porque Dios Gloria a Dios. hace las cosas a través de aquel que lo representa finalmente, al que Él nombró, en el cual se puede pedir. Porque todos los demás profetas no se puede pedir. Son ciertos, pero se pide a nombre del profeta final, al fin de la ley de Dios, a Machía, tocante a todas las obras sobre la tierra. Es así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Porque dice que nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque cuando yo oro, estoy perdonando a los comunistas, a los socialistas, a los democráticos, todo el que está formando división en la tierra, a los evangélicos, al catolicismo, al islamismo, a los budistas, el pipi cigallo, digo yo, en general, a todo el mundo. Porque Dios me ha enseñado a orar por el mundo, porque a Mashiach lo entregó para levantar el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que a Él crea no se pierda. Por eso yo también oro por el mundo, que Dios tenga piedad y misericordia de este mundo mentiroso que no quiere obedecer a Dios. Se obedecen a sí mismos y no a Dios. Hay una bendición también. Eso es total. Eso lo decíamos así. Y no nos dejes caer en tentación. Hay una bendición y perdona a tus deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal. Es una bendición. Porque de Él es el reino, Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los Sí. siglos, Amén. eternamente. Amén. 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 Y esta otra que se dijo en tiempo antiguo para todo el pueblo. Y Berejeja Donai Beimereja. Ya era Donai Panap Eleja Bejuneja. Y Sata Donai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Perdonen la ronquera. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haga a ti misericordia. Hace Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Vamos a decir. Amén. Amén.